25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo uno por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Una más de Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube que sale simultáneamente a las 21 horas. Lo puedes ver por la tele o lo puedes ver por la internet en Sinfiltros-TV. Ahí aparte quedan todos los programas juntitos, por si te perdiste alguno, lo pinchas y lo ves sin ningún inconveniente. Tenemos un tremendo programa en el día de hoy porque conversamos acerca de unos temas, de un tema más bien, que fue levantado con fuerza durante el estallido, ¿no? Uno de los carteles que se repetían por doquier en las concentraciones era "la prensa miente". La prensa es mentirosa y los colegas tenían muchos inconvenientes para cubrir justamente lo que pasaba en Chile por esos días, ¿no? Queremos hablar de los medios de comunicación, de la concentración de medios, queremos hablar de libertad de expresión. ¿Es posible, por ejemplo, que una persona ejerza su libertad de expresión o tiene que estar de acuerdo siempre con lo que dice editorialmente el medio? Queremos conversar, de alguna manera esto se va a topar con la propiedad privada también, ¿no? En el sentido de que, claro, hay que ver si la propiedad de los medios hoy está funcionando bien. Seguramente usted ha escuchado, los medios están súper concentrados. ¿Cuáles son los peligros y los riesgos para la democracia de que sea de esta forma? Son un montón de temas que vamos a tratar de compendiar en esta hora de conversación, y nuestras invitadas del día de hoy han trabajado o trabajan en radio y televisión fundamentalmente, así que algo saben y se manejan con el tema. Son ambas candidatas a la Convención Constitucional, por cierto. Siempre esto parte entregando datos y algo de contexto a nuestra conversa. Este es el informe del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas. Están matando y el gobierno no hace nada. Y la prensa amarillista solo fija la mirada en barricadas y saqueos para dividirnos, pero somos tantos los cansados que hasta el cuico sube el dedo. La tele miente se convirtió en una de las consignas más repetidas durante las protestas. Este video es para ti, que trabajas en comunicaciones y estás presente en el día a día de todos los chilenos. Va para todos los que omiten la lucha pacífica por la dignidad y solamente le dan pantalla al caos para generar miedo una vez más. Miles de chilenos y chilenas cuestionaron la cobertura que los medios tradicionales realizaron de sus realidades. Un estudio reciente de la encuestadora Cadem señala que Facebook fue la plataforma más utilizada como medio de información durante la crisis, lo que refleja que gran parte de los chilenos se volcaron a las redes sociales y no a los medios clásicos para informarse. A pesar de esto, la televisión abierta, según el propio Consejo Nacional de Televisión, aumentó en 205.000 personas sus audiencias desde el año 2019 y pasó de 5 a 7 horas diarias de consumo. Esto no se ha traducido en un aumento de la inversión publicitaria. Todo lo contrario. Chile presenta una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el mundo occidental, con un 80% solo en la prensa escrita. Las empresas El Mercurio y el consorcio periodístico de Chile, Copesa, concentran un 82% de lectoría y más del 84% de la publicidad en el sector. Este virtual duopolio entre El Mercurio y Copesa se extiende también a la prensa regional, donde tienen un fuerte control según un informe del Colegio de Periodistas del año 2016. Un ecosistema de medios de comunicación con pocos actores, como sucede también en el contexto de la radiodifusión chilena, atenta contra la diversidad, ya que en su mayoría son controlados por grandes grupos económicos. Iberoamericana Radio, propiedad del Grupo Prisa, el Grupo Dial, perteneciente a Copesa, el Grupo RDF, que es de Canal 13, Megamedia pertenece al Grupo Betia, BioBio Comunicaciones, la Universidad Católica y la Cámara Chilena de la Construcción.
Si bien nuestra legislación permite la presencia de privados en el contexto de los medios de comunicación de masas, solo lo relativo a la televisión de libre recepción consagra la existencia de un canal de servicio público. TVN, por ley, debe oscilar entre el desafío de autofinanciarse vía publicidad y sostener una misión de servicio público. La actual señal TV Educa Chile, de alto éxito en pandemia, será traspasada a TVN, donde pasará a ser la señal cultural del canal público y contará con un presupuesto separado de las demás operaciones del canal de $18 millones. Este canal cultural orientará su programación a un público infantil, familiar, con el objetivo de fomentar el desarrollo cultural, social, artístico y científico, fortaleciendo la identidad y reflejando la diversidad en todas sus dimensiones. Entonces, ¿qué rol deberían cumplir los medios de comunicación hoy en Chile? Esta y otras preguntas serán temas de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí parte de los datos para guiar la conversación del día de hoy. Medios de comunicación es el debate, ya están listas nuestras invitadas, las vamos a presentar en instantes, pero quiero partir por el panel. Alguien que no había estado acá hacía muchos días, pensábamos que podías tener un inconveniente de salud, algo serio, pero finalmente era absolutamente nada. De hecho, tengo la impresión que fue más flojera que otra cosa el señor Gabriel Alemparte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. No, gracias, Iván. No fue flojera. ¿Te aplauden acá? ¿Te aplauden acá? Sí, tengo barra. Sí. No, tenía un problema de salud, pero no era afortunadamente este bicho que nos tiene a todos tan complicados. Sí, claro. Así que... ¿Y está bien? ¿100%? 100%. Perfecto. Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos al señor Alejandro Irarrázaval, Dios, patria y familia. Dice que son sus vectores fundamentales, ¿no? ¿Está bien? Sí. ¿Dios, patria y familia en ese mismo orden o es conmutativo? No necesariamente. Obviamente que Dios primero, pero la familia tanto que todo. ¿Antes que la patria? ¿Sí? Antes que Dios. Perfecto. No, Dios primero y después la familia. Dios está primero. Sí. Fantástico, muy bien. Ahí está el orden, ¿no? De los valores fundamentales para nuestro ¿Todo tipo de panelista. Muy bienvenido. Gracias. Desde las entrañas del Frente Amplio, Natalie Campuzano, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy contenta de estar acá y bueno, con este tremendo tema. ¿Cierto? Así que muy contenta. Hay harto paño que cortar. ¿Quién sabe de cortar paños? Porque se hace las camisas él mismo. Francisco Javier Orrego, señoras y señores, fuerte el aplauso. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien. Agradecido de estar de vuelta en el programa. Lamentablemente el programa pasado no pude estar presente. No vamos a decir que es porque jugó Chile, no. Habían compromisos, Sí, claro. compromisos laborales que no se podían postergar. Lo Así vi que, peleando por Twitter el fin de semana completo a propósito de sus intervenciones en este programa. así parece. Me ha ido relativamente bien en redes sociales, exponencialmente Candidato creciendo. pronto. Lo que trae mucha gente que te va dando muy buena vibra y mucha gente que te desea cositas malas por ahí. Algunos están buscando hasta mi dirección. Sí, no, hay gente que tira hay de piedra, todo, hay de eso se todo. sabe, ¿no? Así es. Oye, pero Ya. lo echamos de menos. Las invitadas ya están hablando, se mueren de ganas de participar de esta conversación y son, por supuesto, las estelares de hoy. Macarena Venegas, abogada, magíster en Derecho de Familias, Infancia y Adolescencia, magíster en Políticas Públicas también, ha sido conductora de radio, de televisión, actualmente es candidata por el Distrito 12. Macarena Venegas, muy bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Gracias por invitarme. Bienvenidos todos también. Qué gusto compartir esta tarde-noche con ustedes. Tarde-noche, ¿no? No, noche. Noche, perdón. Noche. Mira, increíble, están tan heavy las campañas que no distinguen entre día y noche, es una locura. Esta noche con ustedes, perdón. Lucía López, periodista, ha trabajado en medios escritos, en radio, en televisión, también cursa magíster en Ciencias de la Comunicación Pública en la USACH. Actualmente es candidata por el Distrito 10 y llega esta noche a Sin Filtros para debatir sobre medios de comunicación. Lucía López, bienvenida. Muchas gracias, bienvenida. Bienvenidos a todos y todas que nos ven hasta ahora. Efectivamente, comunicación pública. ¿Qué tema más importante a propósito de la distancia entre la ciudadanía y los tomadores de decisión? Absolutamente, 100%, muy contingente. Antes de entrar al tema que nos convoca, quiero hacer una pasada por nuestras invitadas y por el panel también. A propósito de la contingencia, el presidente Sebastián Piñera acaba de enviar un proyecto de reforma constitucional para cambiar de fecha las elecciones, llevarlas del 10 y 11 de abril al 14 y 15 de mayo. Esa es la fecha que se estableció. 15 y 16. 15 y 16 de mayo. Muchas gracias por el dato. Sábado y domingo. Quiero partir por ustedes. ¿Qué te parece esta idea, Lucía?
Me parece triste, propuesta, pero necesario. Hubiera preferido que las medidas sanitarias se tomaran con anticipación desde enero. Incluso a mí me tocó escribir una columna en CIPER Académico precisamente hablando de cómo era previsible que con las cifras que teníamos íbamos a tener un escenario peor o igual o peor que el que tuvimos en junio del año pasado. Me hubiera gustado que este proceso constituyente, por todo lo que implica para la ciudadanía y el futuro de Chile, se hubiera cuidado más. Ahora, teniendo que por obligación tomar esta decisión, porque tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía a que se cuide, necesitamos que este cambio o modificación del calendario electoral venga acompañado de medidas importantes que nos permitan restringir mucho más la movilidad, cortar la cadena de contagio y, por supuesto, asistir a las familias con un ingreso familiar de emergencia universal que permita que las personas se queden en su casa. Si no, vamos a llegar al 16 de mayo con los mismos índices de contagio que tenemos hoy. Maca Venegas comparte. Hoy día escuchaba a un epidemiólogo que planteaba justamente que no tiene tanto sentido que esto se postergue 3 semanas, 4 semanas, que el ideal sería que esto se postergara 4 meses como mínimo. ¿Cuál es su perspectiva? Ahora, yo entiendo que es como un mes y medio, o sea, desde la fecha original a la fecha que finalmente llegamos al 15-16 de mayo, es como un mes y medio que se da. Yo espero, y de alguna manera, y comparto con Lucía, que en realidad esto sirva, ¿no es cierto?, finalmente, y me hubiese gustado también que se hubiese previsto esta situación. Creo que este proceso de la elección, que, bueno, son 4 elecciones, alcalde, concejal, gobernador regional, pero yo creo que esta específicamente constituyente es vital para nuestra democracia futura. Entonces, la verdad que a mí me parece que hay que esperar, porque obviamente la salud es lo primero, pero la verdad que lamento que se tenga que postergar por eso, porque demoramos el proceso democrático. Pero por otro lado, tenemos que cuidarnos, y el llamado es a toda la ciudadanía a cuidarnos, y nos vamos a poner nosotros como, en el fondo, candidatos, primero, un fin egoísta, como en el fondo que se acabara la campaña, sino que tenemos que promover en el fondo el autocuidado y finalmente tratar de que la elección se lleve la mayor normalidad posible y que este tiempo sirva para cuidarnos y también sirva para que existan medidas reales de sustentabilidad para todas las personas. ¿Alguien en este panel tiene una perspectiva distinta a las invitadas de hoy? No distinta, pero hay que reconocer de que la salud de los chilenos está por sobre cualquier tipo de elección política. ¿Se pudo prever? ¿Se pudo prever? Ese es mi punto. No tenemos una bolita mágica. Lamentablemente esta pandemia nos ha demostrado que hay países que han optado por las cuarentenas totales y no han tenido resultados. Hay países que han liberalizado y tampoco como han tenido Argentina, resultados. por ejemplo. Como Argentina, como Suecia en el caso contrario, que liberalizó. El tema acá es cuando empezamos a caer en la política chiquitita, en la ventaja chiquitita y en los comentarios mala leche. Lo que pasó con la filtración del audio del presidente de la democracia cristiana, Chayín, respecto de que esto era una planificación política que había sido pensado para que se realizaran las elecciones con una especie de maquinaria política orquestada desde la moneda, eso es ser charcha políticamente, es ser penca políticamente, y eso no se puede hacer porque es ganar una ventaja chiquitita a través de un audio, porque nos ponemos todos para ir a sacarle la cresta al gobierno. Y eso no se puede permitir. Acá tenemos que estar todos como sociedad en la misma parada. Dejemos estas disputas chiquititas de lado y pongamos todos de acuerdo en tirar el país para adelante, como lo ha intentado hacer el gobierno y como ha demostrado que ha sido el país más eficiente en lo que es la inversión directa de gasto en materia porcentual del PIB. Gabriel. O sea, yo quiero decir que el audio de ayer a mí me dio vergüenza, no tiene otra manera. O sea, cuando la política muestra un nivel de desconexión tan profunda que lo que hace es estar más preocupado de las palomas de los candidatos que de la salud de las personas, me parece que es algo que yo creo que no merece ni el más mínimo análisis. Dos asuntos que sí me parecen que donde no quiero hacer política chica, de verdad, yo creo que no haga política grande acá usted está llamado a hacer política grande. Tenían que ser suspendidas, creo que la salud y la vida de las personas hasta primero, solamente 2 elementos que creo que circularon el fin de semana. El primero, creo que el presidente debiese haber sido un poquito más cuidadoso, ya a estas alturas pedir cuidado ahí es difícil, pero debiese haber sido un poquito más cuidadoso en el anuncio de ayer. Hoy día el Congreso iba a revisar este tema con todas las bancadas, con todos los actores sociales, y por lo tanto el presidente podría haber esperado o habría podido tomar una decisión conjunta con el Congreso, que creo que también, o sea, no creo, es más bien reafirmo que tiene un rol muy relevante en esto. Y lo segundo, que circuló también el fin de semana en un medio de comunicación serio, que me llamó mucho la atención, que esto corría de alguna manera el cronograma electoral completo y hasta el presidencial, que había que alargar el mandato presidencial. La verdad es que eso es absolutamente irrisorio desde todo punto de vista. Alarmista. Y alarmista. Primero porque estamos hablando de una elección que se celebra en primera vuelta en noviembre, en segunda vuelta en diciembre,
Y el plazo para asumir es muy largo en Chile, para la transición. Es el 11 de marzo del 2022, casi 3 o 4 meses, dependiendo si hay primera o segunda vuelta. Por lo tanto, tiempo hay de sobra. Y por lo tanto, lo que hay que cautelar primero es la vida y la salud de las personas. Ya voy con las invitadas. Natalie, quiero saber si a ti también te dio vergüenza ese audio. A mí no me es relevante lo que diga el presidente de la Democracia Cristiana. Lo que sí comparto es que por lo menos hay un tema generalizado de querer proteger la salud de las personas. Y acá yo agradezco también a los candidatos que han mostrado a través de sus redes sociales también esa disposición, a pesar que duele mucho, porque también acá estamos hablando de inequidad presupuestaria para las campañas. Acá hay un trabajo, hay un desgaste y que también eso hay que considerarlo a futuro. Pero también no me gusta cuando se habla de la política grande, la política chica, porque hoy día las que están viviendo las consecuencias de que no haya habido un panorama, una política pública previa y responsable y tengamos las cifras que hoy tenemos, es el gobierno. Acá había un grupo de expertos, el Colegio Médico entre otros, ¿no?, que decían que esto podía suceder. Y también indicar que algunas regiones, como la región de Valparaíso, que siempre la pongo en la palestra en este programa, hemos sido los grandes afectados por el permiso de vacaciones, ¿no? Y también otros lugares. Y que eso es una consecuencia de lo que hoy vivimos, es una consecuencia de una mala medida. Entonces, ahí me complica cuando hablan de la política grande, la política chica, porque esa política que algunos minimizan es una política que está afectando hoy día al territorio y está afectando a un proceso tan importante como son las elecciones. Alejandro, política grande, política chica, ¿qué le parece a usted? Porque quiero ir con nuestras invitadas. A ver, me parece que como siempre meten en la arena su proyecto más que la política grande. Yo soy partidario de la política grande. Y yo creo que si tú agarras en la ruleta y apuestas en toda la mesa, alguna vaya a ganar. Entonces las declaraciones tuya con respecto a que esto lo anticipó el Colegio Médico anticipó que se iban a acabar los ventiladores, anticipó que se iban a morir miles y miles de personas que no se murieron, anticiparon un montón de cosas que la realidad es que no son ciertas. Entonces, si tú apuestas a todos los números, inevitablemente algún número vas a ganar. Entonces, yo creo que no se trata de eso. Esta es una pandemia en la cual nos estamos enfrentando a cosas nuevas, virus que mutan en el tiempo, por lo tanto hay que enfrentarlo de forma distinta. Yo creo que el gobierno, francamente, independiente que yo no soy partidario de este gobierno, lo ha hecho razonablemente bien y mucho mejor, claramente, que nuestros vecinos. Y eso importa. ¿Quieres contestarle, Lucía, o fuiste interpelada de alguna manera por Alejandro? Sí, podría contestar. Primero que igual es llamativo que siempre la política grande es la de uno y la política chica es la de los otros. Primero que me gustaría poner sobre la pelota en el piso también, como se dice que no existen bolitas mágicas, pero existen datos. En diciembre tuvimos las cifras más bajas en Chile de ocupación de camas críticas. ¿Cuántas camas estaban ocupadas? 600 camas críticas en el país. ¿Podríamos haber dicho que la pandemia se había terminado o teníamos el primer brote controlado para entonces empezar con los permisos de vacaciones? No. Teníamos 30 fallecidos promedios diarios por COVID en esa fecha. Era previsible que entonces de abrir el país íbamos a iniciar una segunda ola en un piso mucho más alto que el de la primera. Y esos son datos. Y la epidemia se maneja también con datos. Hemos tenido no distintas apuestas, hemos tenido una apuesta hospitalocéntrica. Al principio de la pandemia, concentrar los ventiladores. Hoy, concentrar las vacunas. Y fue un error. Y un error reconocido por las sociedades científicas y médicas en Chile. Entonces hay que aceptarlo, porque si no lo aceptamos, vamos a seguir cometiendo ese error. Es importante concentrar la estrategia sanitaria en cortar la cadena de contagio. Y hoy, de vista a lo que nos une, que es el proceso constituyente, es muy importante decir entonces que tenemos que tomar medidas adicionales que corten la cadena de contagio, porque si no, no vamos a lograr revertir este proceso para un mes y medio más, que es cuando se planean las elecciones. Y ahí lo importante son dos cosas. Tenemos dos bienes públicos aquí en importancia. Uno es proteger y salvar vidas, fundamental. Lo otro, tener un proceso electoral altamente participativo que lo legitimice. Esos dos bienes públicos son fundamentales y hay que trabajar para ello. Pero es muy irresponsable decir que la política de aumento de camas críticas, la reconversión de ventiladores, la compra de ventiladores mecánicos, no ha sido una mala política, eso es grave. O sea, gracias a esos ventiladores hemos salvado vidas. Francisco no dijo eso. No ha dicho que es una mala política. No dijo que era una mala política, la misma Macarena. Yo estoy al lado escuchándola. Yo creo que lo que está diciendo Lucía, y me permito... ¿Va a ser una traducción simultánea? No, me parece que no voy a hacer más planning. No voy a hacer más planning. Para nada, lo prometo. No voy a hacer más planning. Yo creo que lo que está diciendo Lucía es súper relevante. Yo creo que si hoy día estamos hablando de medios de comunicación, lo que hubo aquí, y hay que decirlo, oye, también a reconocer los errores es parte del cuento. Yo creo que el gobierno ha tenido grandes aciertos, como fue la vacunación, pero también
Como fue la compra de ventiladores. Como fue la compra de ventiladores también. Yo no tengo ningún problema en decirlo, Francisco, lo he dicho todas las veces, y yo no tengo problema en reconocer cuando este gobierno lo ha hecho bien. El punto es que este gobierno suele caer en una manera de comunicar, donde caen en un exitismo que hace que se produzcan falsas sensaciones de seguridad. Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí? Y eso yo creo que puede haber producido... Total. No estoy echándole toda la culpa al gobierno, yo creo que todos... Ojo, también con un punto. También dejémonos un poquito el paternalismo. No es el gobierno solamente quien tiene que poner los liberales y la gente grandecita como somos nosotros. Sabemos perfectamente qué medidas tenemos que tomar y qué cosas podemos hacer y qué no podemos hacer. Cuando veíamos la fiesta el fin de semana, los fines de semana en vacaciones, también no solo es un tema de la autoridad, también es un tema de autocuidado de cada uno de nosotros. Maca Venegas, muy breve, me tengo que ir a la pausa y todavía no hablamos de medios de comunicación. Es una cosa increíble, pero ya, no, vamos a entrar en eso. Dale. Es solo por el tema de la previsibilidad, que sí yo creo que en el fondo efectivamente, concuerdo, la Lucía sabía perfecto los números en diciembre, digamos, ¿no es cierto?, de las camas críticas, etcétera. Pero yo digo que también hay un tema de responsabilidad, creo que es compartida esa responsabilidad, porque hay permisos de vacaciones. Está bien, me voy de vacaciones o me están comunicando bien la información para yo tomar una decisión informada, hablando de medios de comunicación, para entonces sacar un permiso de vacaciones e irme de vacaciones, porque en algún momento dijimos, oye, que en el fondo hay pocos contagios en el verano, la región metropolitana bajaron los contagios, pero estaba todo el mundo de vacaciones, entonces tú también puedes decir, bueno, y en marzo, cuando la gente vuelva, para aumentar los contagios, o sea, estoy haciendo 1 más 1 es 2, o sea, me parece de toda lógica lo que estoy diciendo, y no estoy descubriendo la pólvora, entonces me parece que esa reflexión es súper del ciudadano también, del Estado y del ciudadano. Tengo que irme a la pausa y a la vuelta entro contigo, Francisco, para que le demos una vuelta a lo que dice la Constitución en el día de hoy con respecto a medios de comunicación. Antes de eso, cuando los sitios web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar y hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en el continente en aquello. Mejorar la experiencia de tu sitio mejorará tus ventas y resultados. Ingresa a soho.cl y pide una reunión por WhatsApp. Mire qué cómoda. Tranquilamente por WhatsApp, tomando en cuenta los tiempos que corren, se agradece. Sin duda. ¿Sabías que Publimetro es el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo? Te acompaña y te informa todos los días en la calle, en el metro y en la web. Tu diario se entrega de forma segura con todas las medidas de sanitización. Publimetro es el diario de los chilenos. Publimetro está siempre contigo. Y por supuesto, saludamos a Las Tinajas, agua naturalmente alcalina. Es el agua que nos hidrata acá en este estudio, tanto a nuestros panelistas como a nuestros invitados. Mira, ahí está, Las Tinajas. Muy rica, exquisita. Estoy tentado a pegarle un trago, pero me apuran que tengo que irme a la pausa. Bien, pasita, extraordinario. Nos vamos al corte y ahora sí entramos en el tema que nos convoca. Había que hablar, por supuesto, de la postergación de las elecciones. Hablamos de medios de comunicación, libertad de expresión, concentración y todo aquello. La pausa y seguimos. La conversación constituyente se hace acá, Sin Filtros. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo uno por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña.
Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Muy bien, ya estamos de vuelta haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y por supuesto en simultáneo a través de nuestro canal de YouTube en Sin Filtros-TV. Por algún momento se me olvida, no se me cruzan los cables, porque estoy pendiente de que iniciemos finalmente la conversación sobre medios con nuestras invitadas. Macarena Venegas, Distrito 12, nos acompaña en el día de hoy. Lucía López también por el Distrito 10. ¿Están concentrados los medios de comunicación en Chile, Maca Venegas? ¿Cuáles son los riesgos de tener un sistema de medios en manos de pocos? O sea, yo creo que es evidente que están concentrados. No estamos descubriendo tampoco nada nuevo. Están concentrados y obviamente hay un riesgo de control editorial, evidentemente, ergo. Entonces, yo pienso que desde ahí, en el fondo, ¿de qué manera se puede prever? Estuve mirando la ley, porque uno no es especialista en todo, así que tuve que mirar la ley, en el fondo. La ley de medios, que no es ley de medios, sino que es ley del fondo de información y en el fondo de libertad de opinión y de información, y también de periodista, porque tampoco soy periodista. Pero sale, por ejemplo, algunas cosas que me parecieron interesantes de tener en mente, como que quienes sean dueños, por ejemplo, de medios de comunicación social, que sean privados, tienen que velar por la transparencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo tienen que, por ejemplo, no solamente tener domicilio en Chile, sino que además no haber sido condenado a pena, en el fondo, a pena fictiva, y además que todo el directorio, los dueños, quienes sean en el fondo los que sean propietarios de ese medio de comunicación, esté publicado y se sepa quiénes son las personas que están detrás de ese medio. Creo que desde ahí se protege de alguna manera esta concentración, en el sentido de que también, si yo como persona que me quiero informar, sé que hay una concentración de medios en los diarios, el Mercurio, Copesa, la televisión, sabemos quiénes son los dueños en el fondo de los canales de televisión. Tú mismo en la nota hablaste de quiénes son los dueños, ¿no es cierto?, también de las radios. También la persona que se informe, decide informarse con determinado medio de comunicación, sabe quién está detrás, en el fondo, de ese medio. Puede investigarlo y la verdad es que legalmente tiene que estar publicado quiénes son los dueños y, por lo tanto, también saber cuál es la línea editorial, evidentemente, de ese grupo empresarial que es dueño de ese canal de televisión, de ese conglomerado de radios o de ese diario. Por lo tanto, desde ahí siento que hay cierta protección respecto de la información y de esta libertad, en el fondo, de pluralismo que debiese existir en nuestro país. Ahora bien, ¿pudiese ahondarse en eso? ¿Pudiese ahondarse a través de la Constitución? La verdad que hoy día nuestra Constitución es bastante vasta. Habla de la libertad de expresión, de la libertad de opinión, de la libertad de informar, sin censura previa, que es un tema bastante relevante. Habla que el Estado no puede monopolizar tampoco los medios de comunicación, que también me parece relevante decirlo, que la gente esté en conocimiento, porque a veces pensamos que la Constitución no dice nada, y la verdad que la Constitución dice un montón de cosas. Entonces, y respecto de la concentración económica, si debiese, de los grupos económicos que son dueños de un medio de comunicación, para que quede claro, si debiese haber cierta regulación, yo creo que se podría revisar, hacer algún tipo de regulación, pero yo creo que desde la transparencia, creo que eso es lo relevante de decir. Lucía López, ¿está resguardada la libertad de expresión hoy día con este esquema de medios de comunicación? Porque la libertad de expresión es uno de los principios rectores de nuestra actual Carta Fundamental, como se dice, ¿no? Entonces, quiero saber si te parece que en el actual mapa de medios de comunicación se resguarda la libertad de expresión y si se consagra como aparece en la Constitución, ¿no?, en una primera línea. No, y de hecho creo que la Constitución se queda corta sobre este derecho que forma parte de los derechos culturales como un derecho humano, efectivamente. El acceso a información, el acceso a información científica, el acceso a vivir la cultura y la identidad son parte de los derechos humanos que en nuestra Constitución, en el artículo 19, están consagrados en 3 puntos prioritarios, como algunos los resumía Macarena, pero uno de ellos es bien central, porque habla de que el Estado no va a poder monopolizar los medios, pero no dice nada respecto de la monopolización que pudiera haber desde los privados. Y yo creo que ahí es cuando nosotros tenemos que avanzar en una forma de Estado que está pendiente, que está al debe en un montón de derechos sociales, y creo que en esta también, porque precisamente el Estado tiene que jugar un rol más activo, a mi juicio,
en permitir el acceso a informar y el acceso a ser informado de manera veraz, oportuna y plural. Yo creo que lo que más pasa en a través de nuestro sistema de medios y por la concentración que tiene es que no hay información plural. Y uno ve en los estados desarrollados, además, porque no hay que tenerle miedo a que el Estado tiene que ser un ser que asfixia e impide el emprendimiento. No, por el contrario. Existen maneras de tener sistemas de medios, incluso en los países nórdicos, con un alto paralelismo político. O sea, están estrechamente vinculados los medios de comunicación a los partidos políticos. Estamos hablando de sistemas parlamentarios, con partidos políticos fuertes. Y eso permite que la ciudadanía tenga acceso a todas las voces gracias a que el Estado lo permite. Y eso me parece que es importante avanzar, y eso lo juntamos hoy con los derechos emergentes que tienen que ver con el acceso a Internet, por ejemplo, y otras cosas más que permitan hacerle llegar a las personas la información, insisto, de manera veraz y oportuna, en momentos en los que información es fundamental, porque hay demasiada desinformación que atenta incluso con el bien público. Creo que el Estado tiene que jugar un rol más determinante. Francisco, ¿le parece que el Estado tiene que jugar un rol fundamental acá en el mapa de medios de comunicación? Antes de entrar al programa conversábamos de cuál es la importancia o qué le podría hacer a la Constitución. Y este es uno de esos derechos en los que yo siento que es poquito lo que le pueden meter a la Constitución. La Constitución es bastante buena en la regulación del derecho de opinión como un derecho de primera generación, no se mete mucho en la categoría de segunda generación como el acceso a la información. Sin embargo, es un artículo que está muy bien consagrado, el 19, número 12, y yo no me metería en esa materia, y te dejo súper claro desde mi sector, al menos la concentración de los medios. Para mí eso no es tema relevante, dejémoslo a los amigos de izquierda que les gusta hablar de eso. A mí me gustaría hablar. ¿Te parece que no hay un riesgo ahí en una concentración para nada. demasiado? Una persona como yo que defiende el libre mercado, la economía social de mercado, siempre va a atender a que sean los privados los que manejen tanto los medios de comunicación, la educación. Autorregulación se llama eso. Sí, eso está bien, pero como principio yo siempre voy a defender la libertad de emprendimiento de parte de todos los particulares y de la sociedad civil. Entonces yo ahí no me voy a meter mucho. Sí me voy a meter en la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación y la distinción que hay entre informar y comunicar. Cuando los medios de comunicación comunicaron respecto al estallido social, o estallido delincuencial del que fuimos todos víctimas, fue impresionante cómo distorsionaban la realidad para que llegara al televidente común y corriente, cuando hablaban de hechos aislados de violencia brutal, cuando hablaban de violencia rural y no son capaces de decir en pantalla que esto es terrorismo aquí y en la quebrada del Ají. Tuvimos que esperar que un camarógrafo de un medio de comunicación se viera afectado en su integridad para que los medios recién empezaran a decir parece que acá hay terrorismo. Ahora nos damos cuenta que eso es terrorismo, lo que está viviendo la gente en la Araucanía día a día. Ahora nos estamos dando cuenta de eso cuando le afecta a cierta persona importante. Entonces, esa responsabilidad social que tienen los medios de comunicación para mí es fundamental y sí creo que tiene que ser parte del debate. Lo que hizo, por ejemplo, Eduardo Fuentes al momento de entrevistar a Norambuena y tratarlo de un reivindicador social, eso es brutal. Lo que hizo respecto del lavado de imagen es brutal. Y eso yo lo respeto. Y lo que hizo Magdalena Díaz, asesora del presidente Sebastián Piñera, de llamar al controlador de RTV para decirse que el canal se estaba izquierdizando. Y lo que hizo Matamala y Rincón respecto de entrevistar a Contreras también. Pero el llamado de la red no es brutal. También, por eso lo digo, también es brutal. A lo que voy yo es que es muy importante que en la libertad de opinión todos tengamos este derecho de opinar, pero a mí me interesa mucho que los medios tengan transparencia de su línea editorial. Es que lo mismo me gusta mucho lo que hizo la Tercera, por ejemplo, respecto al plebiscito, cuando abiertamente dicen, ¿saben qué? Nosotros como medio de comunicación nos jugamos por la opción apruebo. Eso yo creo que le haría muy bien a la política de la sociedad chilena. Que sepamos qué medio de comunicación te está comunicando qué y en qué visión política lo está haciendo. Iván, sí. Yo creo que igual interesante cuando se habla del libre mercado, pero cuando no hay igualdad de condiciones para combatir en ese libre mercado, sobre todo cuando estamos hablando de mega transnacionales, ¿no? Como Copesa, Mercurio C.A., con en este caso vinculado a la familia Edwards, y que tienen toda una historia también de monopólica a raíz de lo que es la información, cuando se compiten con pequeños emprendimientos, por llamémoslo así, ¿no? Emprendimientos de medio de comunicación, y que muchas veces la única opción de sobrevivir son a fondos estatales algunos, y que son los fondos de medios que se dan a través de los gobiernos regionales, pero tienen un nicho muy acotado porque no pueden competir con lo otro, que tienen grandes producciones, por llamarlo así, e incluso precarizando también la vida laboral de sus trabajadores. Y ese es el caso que ha pasado hoy día de la reducción laboral, de trabajadores que han tenido estos espacios. Y por otro lado, también quiero indicar que yo creo que acá lo que se ha entendido siempre no se ha visto como un derecho el tema de los medios de comunicación, sino que se ha visto principalmente, como tú lo dices, desde una perspectiva privatizada, es decir, a través de un mundo empresarial y no como un derecho como tal. Entonces, cuando le indica a alguien de la moneda, llama a la red para decir que se está izquierdizando, es que porque, parece que había un sector que entendía que tenía el monopolio, que era la derecha de los medios de comunicación. Alejandro Garrazabal
monopolio de los medios de comunicación. Alejandro, te quiero escuchar respecto a lo que dice... Pero está como... Está igual a la pero yo Magdalena, veo la tele y no hay ningún canal que me represente como derecha, y yo soy de derecha. Y veo los canales de comunicación, ninguno un diario progresista. Quiero escuchar a Alejandro. El dueño de la red... El dueño de la red es un mexicano que fue socio con Daniel Ortega en un diario en Nicaragua. Claramente no es de derecha. Los dueños del principal canal de rating en Chile, que es Chilevisión en este momento, es Time Warner, que siempre ha sido de tendencia de izquierda. Entonces, cuando tú te vas a mirar la realidad y hablan del Mercurio y la Tercera, el Mercurio y la Tercera tiene una circulación de este tamaño en este momento. De este tamaño. El puro programa de Matamala y Rincón, que claramente son de izquierda y con contenido, con ideología y con proyectos, digamos, propios, el puro programa de ellos agarra 6, 7 veces más que todos los diarios juntos del Mercurio y la Tercera, los regionales y todo, en materia de cobertura. Entonces, la realidad que estamos hablando, ustedes se concentran en la Tercera, se concentran en el Mercurio, pero la realidad es que la izquierda, en la práctica, sí tiene control de los medios. Pero ¿cómo lo que pasa es que no lo tiene Frente Amplio. No lo tiene Frente Amplio. Pero sí hay en la izquierda lo tiene. El control es muy fuerte. Lucía López. Vale, lo relevante es lo que sale. Voy a dejar a la Lucía. No quien paga la cuenta, lo relevante es lo que sale. Por favor, es que eso es desconocer la realidad de los medios en Chile. Si hablamos de concentración de los medios de partida. Grupo Betia, Grupo Luxich, efectivamente son los grupos que concentran la mayor cantidad de medios a nivel radial y televisivo también. Perdón, te olvidaste Panamericana, Televisión Iberoamericana, que concentra el 50% de la radio. También. Y es de unos españoles de izquierda también. Casualmente. Pero la concentración de los medios en Chile... Mira, y afortunadamente tenemos medios extranjeros que permitieron como CNN y Chilevisión efectivamente fueran los únicos que respondieran a la ciudadanía, que los felicitó con la audiencia precisamente por ser los únicos que representaban lo que le estaba pasando a Chile. Otra cosa es que ustedes dos tengan una visión de Chile que no les representa y en los medios no está, y entonces los medios son de izquierda, pero no es real. Por algo se premió a Chilevisión con su audiencia también como el único medio, y eso hizo que los empresarios quisieran salirse, porque no fue solamente Juan Sutil el único que sacó sus auspicios de ese medio de comunicación. Necesitamos medios plurales, no porque aquí más de izquierda o más derecha, necesitamos fortalecer nuestra democracia, y nuestra democracia se fortalece con pluralismo, y en Chile no hay pluralismo en los medios. Ojo, dime que por muy poco, un periodista de derecha relevante. Uno. Dime un periodista de derecha relevante. Matías del Río. Uno. Matías del Río. Que por mucho que dame un periodista de derecha relevante. Constanza Santamaría, Mercurio. No, si dame uno. Puede ser. Tú me estás diciendo pluralismo. Yo te digo, en Chile, la última elección la ganó la derecha. Para un segundo, que no se entiende absolutamente nada. Alejandro, ¿qué estás preguntando tú? Yo estoy preguntando, la última elección en Chile la ganó la derecha. Representó más del 50% de los votantes en Chile. Que ganaron. En ese momento ganó la derecha. Conocieron que eran gobierno. Con Piñera, que no es de derecha, pero da lo mismo. ¿Pero cómo? El tema, los votos eran de derecha, Piñera no. Si tenemos así el tema está en que ganó la derecha. Lo que pido es, me están hablando de que no hay diversidad. Díganme un periodista relevante de derecha en Chile. Matías del Río. No, no es de derecha. Pero es que además uno no tiene por qué exponer a los colegas. Yo soy de la corriente que cree que efectivamente es tan importante saber lo que piensa el periodista como dónde está parado el periodista. A mí me parece importante eso. ¿Dónde están los pies del periodista? Me parece una señal de transparencia. Pero no voy a ser yo la que venga aquí a exponer a los colegas a decir de qué tendencia son si ellos no lo son. Ahora, si para ti Sebastián Piñera es de izquierda, no dije que fuera de izquierda, dije que no era de derecha. No dije que fuera de izquierda, que no era de derecha, que no es lo mismo. Geopolíticamente está corrido. Oye, bueno, mira, yo quiero recobrar el tono de la conversación en el sentido siguiente, que creo que como yo no soy periodista, me gusta mucho observar esto, porque creo que de verdad acá hay temas que nosotros queremos convocar a que exista un mejor país, para que no perdamos el foco. Es decir, ¿qué queremos? Una sociedad más equitativa. Y me quiero quedar con lo que dice mi amiga acá, Natalia. Muchas gracias. Porque la verdad es que es cierto, ella habla de una inequidad que es cierta en los medios, una inequidad que el fondo los que son chicos, los medios chicos no pueden crecer al alero de estos conglomerados gigantes, ¿no es cierto?, donde hay una concentración
de grupos económicos que manejan todo. ¿Eso le daría en el fondo pluralismo, le daría transversalidad, le daría participación a otros? Sí. Del momento que hay mayor pluralismo, mayor transversalidad y mayor en el fondo participación, ¿existe mejor democracia? Existe mejor democracia. Por lo tanto, tomo ese punto porque me parece que es un punto súper interesante de ponerlo sobre y adentro de la Constitución, porque cuando partimos diciendo la Constitución, en el fondo no es que no exista nada sobre libertad de expresión, existe. ¿Se puede mejorar? Sí, pienso que se puede mejorar. ¿Y se puede mejorar en qué sentido? Para que hagamos un aporte, digamos. Primero, yo creo que debiese haber, en el fondo, medios públicos financiados por el Estado para que exista mayor participación ciudadana. Eso no está incluido hoy día en nuestra Constitución. ¿No es cierto? Más allá de TVN, que es la televisión pública. Pero es que es bien pública, bien entre comillas, ¿no es cierto, Iván? Entonces, en el fondo, yo creo que debiesen haber más. Debiesen haber también como un tercer sector, ¿no es cierto?, de las comunicaciones. No soy periodista, insisto, puede que me equivoque en la terminología, en donde exista, ¿no es cierto?, también otras comunidades que están en el fondo, que estén integradas, ¿no es cierto? No sé, desde la sociedad civil, cuando todavía no hablamos de lo que pasó con el fenómeno del estallido social. ¿Qué pasó en el fenómeno del estallido social? Que hubo muchas personas, información ciudadana, hubo mucha gente de la sociedad civil que salió a expresarse, y yo encuentro que eso nos ayudó a democratizarnos también. Creo que eso podría ser recogido, ¿no es cierto?, justamente por los medios de comunicación y reconocido en nuestra Constitución. Fíjate lo que estoy diciendo. Mira. Entonces creo que hay muchas cosas que sí se pueden hacer y sí se pueden integrar con un buen diálogo, con un diálogo en el fondo con altura de miras también, más allá de derechas o de izquierdas. Creo que esto se trata de dialogar y de encontrar puntos de encuentro. Vamos a darle una bajada a eso que constitucionalmente quiere consagrar la Macarena. Te quiero escuchar a ti. Sí, solo un detalle. Yo creo que tampoco hay que ponerle, el dramatismo que obviamente esto tiene para cualquier democracia. En el mundo, en la experiencia internacional, hay mucha concentración de medios de comunicación. España la tiene, Estados Unidos la tiene, Inglaterra la tiene, hay concentración de los medios, hay una mayor transparencia, ¿sí?, de la editorial de los medios. Y hay una élite más diversa también. Y hay una élite más diversa también, que eso también permite que haya mayor apertura en los tipos de medios de comunicación y editoriales que hay. Ahora, esto se ha resuelto en el mundo de distintas maneras, desde no hacer nada y dejar que el mercado funcione, lo que, como cualquier libre mercadista, que Francisco y también yo, que creo en la libertad económica, es también resguardar los mercados de los oligopolios, que son aquellas figuras donde se producen verdaderos carteles por parte de ciertas corporaciones mediáticas. Ahora, esto ha ido variando, porque en el mundo esto se ha ido afrontando de distintas maneras, como por ejemplo, meter leyes específicas que permitan mayores voces al interior de los medios de comunicación. En Chile eso se ha hecho, hay un porcentaje también de cuota para programas que tengan que ver con temas culturales o con una mayor diversidad de personas en otras partes del mundo. Y también esto también se democratiza de otra manera. Yo creo que esto también es una discusión un poquito tardía. Estamos teniendo una discusión un poquito como del siglo XX, cuando en el siglo XXI lo más relevante va a ser el acceso a la información pública. Vamos a estar a los nuevos medios. Pero además de eso, esto se va a resolver también con una mayor democratización de los canales de televisión, en el sentido de que con la digitalización de la televisión tú vas a tener muchísimo más capacidad de producir más programas, más baratos, y eso también va abriendo el campo de acción. Entonces, esta discusión tiene ese problema. Y por último, respecto a Televisión Nacional, nosotros lo hemos dicho antes. Televisión Nacional tiene una ley del año 89, si mal no me equivoco, que fue parte del proceso de transición política, donde tenía un autofinanciamiento. Pero el año 2008 hubo que aprobarles $25 millones para poder sacarlos del hoyo. Y desde ese minuto, entonces, cuando la gente de Televisión Nacional te decía, lo que pasa es que esto es televisión pública, nosotros hacemos lo que queremos, no, pues, cabrito, desde este minuto es televisión pública, porque yo puse de mis impuestos para que a ustedes les pagaran el sueldo y los echaran a andar. Entonces, desde el punto de vista editorial, yo creo que Televisión Nacional tiene que convertirse en una televisión pública que aporte y que no compita en los mismos no compita editorialmente en el mismo parámetros que los otros canales. Lucía López quiere hablar. A ver, sí, tiene que ser muy breve, sino a la vuelta del corte. Hartas cosas. Tiene que competir editorialmente porque no se autofinancia TVN. Y estuvo todos los 90 y los 2000 entregándole plata al Estado, y por primera vez el Estado le tuvo que poner plata. Eso, y es importante entonces avanzar efectivamente en medios públicos, creo yo, porque la diversidad no solamente no se da en el espacio de la representación de la élite. Tú decías, el Mercurio de Tercera no lo lee nadie, pero marca pauta porque lo lee la élite.
Y resulta que eso se da en términos económicos, también en términos regionales. O sea, los medios de comunicación están concentrados, están centralizados y concentran entonces miradas de país muy distintas a lo que puede estar pasando en distintas partes del territorio. Por eso lo que plantea Macarena es importante. Nuestra Constitución debe consagrar un rol en el Estado que permita efectivamente levantar esas voces que mejoren nuestra democracia. Tenemos 2/3 acá, al menos en lo que a esta conversación... así somos las mujeres. Bien. Al menos en lo que a esta conversación se refiere. Porque tú lo das todo, nosotros te damos más. 2 por 1 para todos y todas. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año en todos nuestros planes, desde 9.990 pesos. Y si ya eres cliente, porta una línea adicional gratis por un año, solo por pocos días. Digan lo que digan, nadie te da más. WOM es parte de la conversación del Chile que viene acá en Sin Filtros. Llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas, Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne Angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos y esteroides. Además, con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger a base de plantas y raíces. Encuéntralas en Apoquindo 4900, Terraza Omnium. Puedes seguirlos en Instagram, también en Bite Me Organic Burger, y en cualquier minuto, un día, nos van a sorprender acá en el estudio con hamburguesas veganas, así que a prepararse. No sea mal hablado. Hay gente mal hablada arriba que hace chistes con los panelistas. A propósito de la hamburguesa. Lo vegano. Sí. Para estas elecciones del 11, que ya no son el 11, o probablemente no sean el 11, no solo se eligen convencionales constituyentes, también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales. Tuvimos a 2 candidatos a esa instancia hace pocos días acá. Son muchos los candidatos que hacen campaña. En la www.ciudadanoempoderado.cl accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan y reseñas biográficas. Incluso para votar hay que estar informado. Ingresa a www.ciudadanoempoderado.cl. Si a usted le queda alguna duda, por ejemplo, respecto de los postulados de nuestras 2 invitadas del día de hoy, ciudadanoempoderado.cl, y ahí se encuentran con su vida y obra, o parte de ella. Nos vamos a la pausa muy breve y seguimos. Todavía nos queda un bloque de conversación acá en Sin Filtros. Vamos y volvemos. Ya volvemos. Porque tú lo das todo. Nosotros te damos más. Ahora porta 2 planes y paga solo 1 por un año desde 9.990. Si ya eres cliente, pide una línea adicional gratis. Solo por pocos días. Digan lo que digan. Definitivamente, nadie te da más. ¡Wow! Publimetro te acompaña de lunes a viernes en el metro y en los principales puntos de la ciudad. El diario gratuito número 1 de Chile y el mundo se entrega con los más altos estándares de seguridad para prevenir contagios de coronavirus. Publimetro, el diario gratuito más leído, siempre te acompaña. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho, 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho, diseñando experiencias. Seguimos conversando en Sin Filtros a través de las pantallas de Vive y también a través de nuestra cuenta de YouTube. Ahí se pueden suscribir, están todos los programas íntegros, completitos. Sin Filtros-TV es la dirección. Lucía López, periodista, nos acompaña en el día de hoy, Distrito 10. Efectivamente, de Granja Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Muy bien, un distrito importante. Muy bien. Distrito 12, Macarena Venegas, abogada. Así estamos, ahí con La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y La Pintana. Perfecto, muy bien. Al final del programa les pregunto qué van a hacer con sus campañas ahora que se aplazó. Quiero saber, porque es algo que me inquieta. Aquí estamos. Es algo que me inquieta. Bueno, ya estamos en eso, te digo. Este fin de semana no hubo campaña presencial. Perdón, Iván, te interrumpa. No hubo campaña presencial este fin de semana. ¿No hubo presencial? No, pues no hubo presencial, estaba todo cerrado. ¿Y qué hizo? ¿Vía internet? Sí, no, ahí hice algunos Zoom, organizé algunos.
su cabildo virtual. Su cabildo virtual. Su cabildo virtual. ¿Usted también? No, sí, de todas maneras, hay que cuidarse, hay que me encuentran con algo parecido a una mascarilla lo más posible, considerando además que tenemos las variantes más peligrosas, las que incluso no sabemos cómo nuestras vacunas van a responder, así que por favor extremar los cuidados. Francisco Rego. Sí, hay un pelito sobre la sopa que puso Natalie recién y a mí me parece muy interesante porque creo que también puede llegar a 2/3 de acuerdo. Después del estallido hubo un estudio de Digital UC, ¿ya? Sí. Y habló de que el 50% de los ciudadanos se seguía informando por medio de los medios tradicionales, la tele, ¿cierto? Pero un 80% se fue a las redes sociales y se fue a los medios alternativos. Y ahí la Natalie decía recién, los medios alternativos no tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones respecto de medios grandes, ¿cierto? Y eso es un hecho de la causa evidente que no puede ser relativo. Entonces, en ese sentido, ¿estaríamos dispuestos, por ejemplo, fomentar mayormente el financiamiento por parte del Estado hacia estos medios chicos, fomentando claramente la subsidiariedad? ¿Medios chicos como sinónimo de medios digitales? Medios Perdón, digitales, medios chicos en general, ¿Ya? un diario de circulación local, comunal, una radio vecinal, ¿ya? Estos portales de internet que otorgan información de vez en cuando. ¿Ya? Lo importante acá es el punto de fondo. Alternativo. Sí, el tema de fondo, eso en el fomento por parte del Estado es subsidiariedad. A ver. Que es algo que no le gusta mucho a la izquierda. Entonces lo que estamos diciendo acá es subsidiemos estos medios. ¿Estamos de acuerdo? A ver. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. A las dos. Sí, la verdad que, a ver, yo creo que todo el fenómeno, a propósito del estallido social y toda la falta de credibilidad de los medios tradicionales, puso en el fondo, yo creo que un cuestionamiento principalmente para los periodistas. Yo estaba trabajando en ese momento en un matinal y la verdad que era duro enfrentar en el fondo todos los días. Yo, sin ser en el fondo periodista, yo me daba cuenta que mis compañeros, colegas sufrían en el fondo porque había como una desacreditación permanente como respecto de lo que se estaba informando, que era una parcialidad. Entonces, creo que producto de eso, que podemos estar de acuerdo, menos de acuerdo, qué sé yo creo que lo supo resolver bastante bien CNN y Televisión, incluyendo voces en el fondo desde la sociedad civil, como lo dije antes, incluyendo a otros personajes, líderes en el fondo de la ciudadanía, que creo que hizo muy bien para refrescar. Creo que de ahí pueden hacer lo que dices tú, Pancho, sobre a crear estos medios que sean alternativos. Si esos medios alternativos requieren en el fondo de un subsidio, platita, en el fondo requieren platita, como me dice, requieren de un subsidio, quizás yo creo que habrá que evaluarlo, digamos. No lo va a resolver quizás la Constitución. No. Tú eres abogado igual que yo. Entonces estamos hablando de un tema que es legislativo, que no es constitucional. Lo único sí, Lucía López, quiero saber. Perdona, solo un detallito. No le puedo dejar pasar la corrección a Francisco, pero Francisco dijo que la subsidiariedad significaba que era algo que a la izquierda no le gustaba mucho, que era que el Estado le pasara platita a los privados. La subsidiariedad, mi amigo, es todo lo contrario, según la definición de la Constitución. Es la ausencia de Estado. Es la ausencia de Estado para que el privado haga lo que tiene que hacer. Entonces, pongamos la cosa, usted sabe que yo a usted lo respeto mucho. Tú estás hablando más de subsidiar, no de subsidiariedad. No me pase gato por liebre. No me pase gato por liebre. Subsidiar. Yo no trato tratando de instalar esa discusión que desvirtúa el real sentido y la implicancia que ha tenido la palabra o la noción implícita de subsidiariedad en la Constitución. Así que vamos a pasar por alto en esta conversación. Sería bueno saberla. La reducción al máximo del Estado. ¿Eso dice la Constitución? No. Sí, y creo que voy a dejar respecto de tu pregunta dos cosas establecidas, me parece importante. Una es avanzar en medios públicos. Medios públicos. En toda la gama de posibilidades y formatos posibles. Eso para mí es importante. Segundo es que para mí el tercer sector tiene que estar involucrado también en las políticas públicas. Yo no niego la participación del tercer sector, organizaciones de la sociedad civil y en fin. Y por supuesto, será materia de ley regular de qué forma nosotros involucramos a ese tercer sector para que colabore en lo que queremos, que es una democracia mucho más plural, que considere las voces que no hemos sido capaces de escuchar, que se han mantenido excluidas de la conversación pública. Recordemos además, a propósito que mencionan a CNN como un canal y Turner de izquierda, que menos mal que había en Chile medios que no respondían a los intereses económicos locales. Eso permitió abrir la cancha de las comunicaciones durante el estallido social y así fue como premió la audiencia precisamente a esos canales que, siendo dueños extranjeros, tienen la posibilidad entonces de tener mayor libertad editorial. Entonces, me parece importante también considerar ese punto. ¿Público como sinónimo estatal? Tal porque vez. Los medios generales son públicos, todos. Eso quiere decir, o sea, lo que está diciendo que hubo medios acá que manejaron la información. El Estado, estoy diciendo, referente a la pregunta de Francisco. Es lo mismo público que estatal, hay que hacer la distinción. Yo entiendo que todos los medios de comunicación son públicos. Ejercen un bien público. Pero ¿por qué intentar trastocar la conversación? Perdona, yo solo puedo aclarar, pero yo creo que estamos hablando de lo mismo. Que sean medios públicos financiados por el Estado, pero que no sean representativos del gobierno, sino que sean representativos de la voz ciudadana. Por eso hay que hacer la distinción entre público y estatal. Por eso lo estoy diciendo. Alejandro Garrazal. A ver, yo obviamente que la visión de ella sobre el trabajo extraordinario que hizo Lucía sobre el trabajo extraordinario que hizo CNN
y Chilevisión es lo que terminó con la primera línea aplaudida en el Congreso Nacional por la izquierda. Es evidente que eso es el resultado de eso. Directo. Pero yo te digo, hay otra cosa. A mí la pregunta mía, y me interesa, es, pasan la mitad del tiempo criticando la labor del Estado, lo que hace el Estado, que quedó corto el Estado en esto. ¿Y por qué en materia de información, de la libertad de expresión, le vamos a dar confianza al Estado de a quién le reparte Luca y a quién le deja o no tener la voz y la opinión? Estamos cambiando la Constitución para eso, para que el Estado efectivamente pero no pueda deja de ser ejercer un rol más que fuerte. este Estado que se equivoca en todo, No, que lo ha hecho pésimo en salud, que lo ha hecho pésimo en distribución del ingreso. No, que lo ha de hecho hecho, pésimo... todo lo contrario, probablemente tú, Francisco, que conoces de cifras, sabrás y podrás contarle a Alejandro también, lo bien evaluada que está la salud a nivel mundial en Chile por los escasos recursos. Los escasos recursos que se le otorgan. El nivel de eficiencia en nuestra salud pública para nuestros escasos recursos, le damos menos que lo que recomienda la OCDE. Le damos menos del porcentaje. Somos el país más pobre de la OCDE. No, estoy hablando del PIB. Lucía, somos el país más pobre. El porcentaje del PIB. Somos el país más pobre de la OCDE. El porcentaje del PIB, que es un promedio, efectivamente... Nosotros le damos menos de lo que recomienda la OMS, le damos menos recursos a nuestra salud pública y estamos cambiando la Constitución, entre otras cosas, porque queremos un Estado más fuerte, más protector. No significa un Estado que asfixie, ni que impida, no es lo uno el otro, no es dicotómico. Es un fantasma, pues, Alejandro, siempre queriendo llevar las cosas y las cosas no cuando son termináis extremas. con la Fundación Allende recibiendo plata, ¿y cuál es el problema? Y la Fundación Las Rosas no. A mí me dice mucho de cómo funciona el Estado. La Fundación La Rosa sí recibe, tiene un aporte. Le bajaron a la Fundación La Rosa y le aumentaron a la Fundación Allende. Perdóname. Solo un dato: el 20% del presupuesto de la nación se destina a salud. El 20% del presupuesto de la nación, el otro 20% de educación, el otro 20% de prestaciones sociales y el resto se te va a la cosita del Estado. Quiero aprovechar de decir y hacer la pregunta rapidamente que en razón que cada vez hoy día se reduce más los aportes para, en este caso, los medios de comunicación regionales que hoy día carecemos de información. ¿Y cómo ustedes lo verían desde este planteamiento de esta nueva Constitución para que abarque a todo el territorio nacional desde una mirada también de un rol del Estado frente a los medios de comunicación? Es que yo creo que tiene que ver, ahí se mezcla con otros temas que tiene que ver con la descentralización, en el fondo con una forma en el fondo de Estado que en el fondo de alguna manera le dé mayor autonomía a la regionalización. Por ahí crear macroregiones, en el fondo tendremos que sentarnos a conversar de ver cuál es la alternativa si es que somos electos, ¿no es cierto?, con Lucía. Sí. Veremos en el fondo si este tema nos convoca, pero yo sí creo que las voces de las regiones, las voces de las ciudades, las voces de las personas, al final, para llegar a lo primario, en el fondo la voz del ciudadano y ciudadana tiene que ser escuchado a través de los medios regionales, comunitarios, o sea, por eso ese tercer sector que yo hablé anteriormente, para mí es muy relevante, o sea, creo que no solamente la concentración, sino que la centralización de la información que se entrega. En el fondo, cuando decimos Santiago de Chile, lamentablemente pareciera que seguimos siendo con esa práctica y los medios también toman lamentablemente esa posta. ¿Ya estamos? ¿Alcanza a decir algo, Lucía? No alcanza a decir... Puta madre, bueno, muy bien. No, pero lo incluimos. Estuvo presente en la conversación efectivamente con medios públicos y a su vez a través de reformas legales que permitan la participación más activa del tercer sector para subvenciones a radios comunitarias, a medios regionales, entender de qué manera van a estar representadas todas las voces del país para mejorar nuestra democracia. Lucía López, Macarena Venegas, muchas gracias por estar en el día de hoy acá, que les vaya muy bien a ambas. Muchas gracias. Mucha suerte. Al distinguido panel, muchas gracias a todos y a todas por estar el día de hoy acá. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, por supuesto. Seguimos debatiendo con temas particulares, específicos. Todos los días uno distinto que va a ser materia de conversación en la Convención Constitucional. 2 candidatos o candidatas siempre acá, construyendo el Chile que viene. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta mañana. ¡Chao! 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas Angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos. Sabor inigualable, hamburguesas hechas con verdad. Publimetro, el diario gratuito número 1 de Chile y el mundo. 2x1 para todos. Porta 2 planes y paga solo 1 por un año. En todos nuestros planes desde 9,990 pesos. WOM, nadie te da más. Y... porque no da lo mismo por quién votar. Conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile, sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl.
presentaron Sin Filtros.